Hoy vamos a analizar una de las amenazas más sorprendentes para la energía solar, una que a menudo pasa totalmente desapercibida. A ver, ¿puede una simple sombra destruir un panel solar? Pues aunque suene un poco a exageración, la respuesta es bastante más compleja de lo que parece. Y es que entender esto es clave. Es un desafío fundamental a la hora de diseñar cualquier instalación solar. Y es que una sombra en el mundo de la energía solar no es solo, bueno, un poco de oscuridad. Para un panel solar es un problema bastante gordo. Es como un saboteador silencioso que no solo reduce la energía que se produce, sino que, ojo, puede llegar a estropear el panel para siempre. Aquí está la clave de todo el asunto. Las células que se quedan en sombra no es que simplemente dejen de producir electricidad y ya está. No, la cosa se complica. Empiezan a consumirla. Se transforman, por así decirlo. Pasan de ser una fuente de energía a ser un obstáculo, una resistencia que frena toda la corriente que generan sus compañeras que sí están al sol. Este efecto es lo que técnicamente se conoce como punto caliente o hotspot. Es un fenómeno de sobrecalentamiento que puede causar daños irreversibles en el módulo. Vamos, que es un riesgo muy serio para la vida útil del panel. Para que nos hagamos una idea, el contraste es brutal. Una célula que está al sol genera corriente, empuja la electricidad hacia adelante, pero la que está en la sombra se comporta justo al revés. Es como poner una presa en medio de un río. Resiste esa corriente, consume la energía de las demás y, claro, se calienta peligrosamente. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues con una idea bastante ingeniosa. Los diodos de bypass. Fijaos en el proceso. La célula sombreada bloquea el paso. La corriente de las otras intenta pasar a la fuerza y justo ahí, ¡zas!, se activa el diodo. ¿Y qué hace? Pues ofrece una ruta alternativa, como un desvío en una autopista. La corriente fluye alrededor de la célula problemática y así se evita el peligroso punto caliente. Es una válvula de seguridad, ni más ni menos. Claro, para evitar llegar a este punto hay que anticiparse. Los instaladores tienen que convertirse en una especie de detectives solares. Su trabajo es predecir dónde y cuándo va a haber una sombra. Y para eso necesitan herramientas muy específicas. Vamos a ver cuáles son. La base de todo esto es la geometría. Esta fórmula, que puede parecer un poco intimidante, en realidad es bastante directa. Lo que hace es calcular la longitud de la sombra D a partir de la altura del obstáculo, H, y la posición del Sol, que se define por dos ángulos, su altura A y su azimut T. Con esto se puede predecir el alcance de cualquier sombra. Y para manejar esos ángulos del Sol, la herramienta estrella es el diagrama de trayectoria solar. Esto no es más que un mapa que nos dice por dónde va a pasar el Sol cada día del año, visto desde una ubicación concreta. Es como tener el mapa del cielo para todo el año. Este tipo de diagrama muestra una banda con todos los caminos posibles que sigue el Sol, desde el arco más alto, que corresponde al solsticio de verano, hasta el más bajo, el del solsticio de invierno. Y este último es el que más nos interesa, porque es cuando el Sol está más bajo y, por lo tanto, las sombras son mucho más largas y problemáticas. Muy bien, pues ahora llega el momento de juntarlo todo. Vamos a usar estas herramientas para hacer el análisis completo, para dibujar, por así decirlo, la escena del crimen y saber exactamente cuándo y dónde van a caer las sombras durante todo el año. El método gráfico es muy sistemático, paso a paso. Primero se localizan todos los posibles obstáculos, después se miden qué altura tienen y en qué posición están. Con esos datos se dibuja lo que se llama el perfil de obstáculos, directamente sobre nuestro diagrama. Y el último paso, claro, es calcular el porcentaje de radiación que se va a perder. Y este es el resultado final. Un único gráfico que lo combina todo: la trayectoria del Sol y el perfil de los obstáculos. La zona sombreada nos muestra de un solo vistazo qué horas de qué días del año van a tener sombra. Es una herramienta visual potentísima para entender el impacto real. Vale, ya hemos hecho todo el análisis, tenemos nuestro mapa de sombras, y ahora la gran pregunta: ¿cuánta sombra es demasiada? ¿Hay un límite aceptable? Pues sí, la normativa es bastante clara al respecto. Como norma general, se suele decir que un factor de sombras anual de entre un 2 y un 4% es algo asumible, algo aceptable para la mayoría de instalaciones. Sin embargo, si vamos a la normativa oficial en España, el Código Técnico de la Edificación va un poco más allá. Establece unos límites de pérdidas máximas que dependen del tipo de instalación. No es lo mismo para todos los casos. Para el caso general, una instalación estándar, por así decirlo, las pérdidas totales por sombras no pueden superar el 10%. Ahora bien, si los módulos simplemente se colocan sobre una cubierta que ya existe, lo que se llama superposición, el código es un poco más permisivo y el límite sube hasta el 15%. Y hay un tercer caso, cuando los paneles están integrados en la propia arquitectura del edificio.
Aquí el límite es todavía mayor, se permite hasta un 20% de pérdidas. Esta tabla lo resume perfectamente. Tenemos el caso general con un 10%, la superposición de módulos con un 15% y la integración arquitectónica con un 20%. La conclusión es clara. Cuanto más integrado está el sistema solar en el edificio, más flexible es la normativa con las pérdidas por sombras. Así que, después de ver todo esto, queda claro que un buen análisis de sombras es fundamental. Y nos deja con una reflexión interesante. ¿Es el sol el único límite? Pues parece que no. El éxito de la energía solar no se trata solo de buscar la luz, sino también de saber cómo esquivar la oscuridad de forma inteligente.